La historia que verás a continuación no es real. Tanto los hechos como los personajes han sido creados con nombres, direcciones y datos ficticios para cumplir el propósito educativo de este video. Buenos días a todos, señora testadora y señores testigos. En la mañana de hoy vamos a dar lectura de su testamento abierto conforme las reglas que exige el Código Civil. Escritura pública 14.320. Por la cual la señora Bárbara Eugenia Castrellón otorga testamento abierto. Panamá, 14 de noviembre del año 2022, en la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del circuito notarial del mismo nombre, a las 7 a.m. del día 14 de noviembre del año 2022, ante mí el doctor Alexandre Valencia Moreno, notario público 11º del circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número 5703602, y las personas quienes actúan en calidad de testigos que se identifican al final de este documento, compareció personalmente la señora Bárbara Eugenia Castrellón, mujer panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 8-244-1697, y de acuerdo al suscrito queda plenamente identificada conforme dispone el artículo 718 de nuestro Código Civil, con domicilio en Altos de Panamá, avenida principal, Casa 74, Provincia de Panamá y República de Panamá. En adelante la testadora, quien a mi juicio y de los testigos presentes cuenta con capacidad legal y discernimiento propio para otorgar este testamento, me solicitó que extendiera esta escritura pública para hacer constar que de su libre voluntad otorga este testamento abierto conforme a las siguientes cláusulas. Primera, declaro que designo como heredero universal de todos mis bienes presentes y futuros, así como todos mis bienes muebles, inmuebles, acciones, valores, dineros depositados en banco, derechos que me correspondan o pudieran corresponderme al momento de mi muerte, al señor Rigoberto Fidel González Castro, varón panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 8725122. Segunda, dejo a manera de legado toda mi colección de pinturas y de discos de acetato a la señora Daniela Eugenia Mendoza, con cédula de identidad personal número 8807-3018. Sí, estoy de acuerdo, señor notario. Esa es mi última voluntad. Bien, entonces, como quiera que la testadora ha aceptado la lectura del testamento que se le ha hecho y está conforme, entonces ahora procedemos pues a la firma del protocolo. Rigoberto, hola mi amor, ¿cómo estás? Estoy feliz porque acabo de terminar de firmar el testamento donde te nombré como heredero universal. Es verdad lo que tú siempre me dices, que tú eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Ah, ok. Bueno, nos encontramos allá. Ok, chao. Me llamo la doña. Soy ciudadano universal. ¿En serio? Todo está saliendo según lo planeado. Qué bueno. Me tengo que ir. No. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo.
Mami, ¿por qué te gusta tanto la música de Mozart, Beethoven y Vivaldi? A ver, Daniela, ellos eran unos genios. La música siempre te dará las respuestas que tú necesitas. La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en 1000 canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré. ¿Pero qué dices? Si mi música es mucho mejor que la tuya. Escucha. ¿Lo ves? Jamás. Yo tengo más éxitos que tú. ¿Quién no reconoce esta canción? Bueno, pero mi nombre es mucho más conocido. Pero mi cara la reconoce todo el mundo. ¿Quieres un duelo conmigo? ¿Crees que puedes ganarme? Ningún duelo. Los tres haremos una grandiosa presentación. Dejen de pelear y vamos a ensayar. Pero aguarden. No estamos solos. Me parece estar viendo una hermosa doncella. Ahí. Disculpen, no ha sido mi intención molestarlos. Quizás ha sido la tristeza la que me ha traído aquí. Pero no se preocupen, ya me voy. No, espera. Ven aquí. Jamás había visto un rostro tan hermoso. Es una pena que tus ojos reflejen tanta tristeza. Mi madre ha fallecido y antes de morir ha nombrado como heredero al hombre que le ha quitado la vida. Estoy en la calle. ¡Oh! ¡Qué tragedia! Pero ven, alma mía de cántaro, algo me dice que no todo está perdido y que podremos ayudar. Sentémonos y cuéntanos más. Aguarden, falta iluminación. Ahora sí estamos listos. Cuéntanos. ¿Qué ha ocurrido? Hace 1 año mi padre murió. 6 meses después mi novio terminó conmigo. Empezó a tener una relación con mi madre. Ella se enamoró perdidamente. Terminó cambiando su testamento y dejándolo a él como único heredero. Ahora él la ha asesinado y yo he quedado en la calle. Recuerda que un testamento es un acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para después de su muerte. Pero eso no es del todo fácil porque el derecho positivo consagra la forma en esencia en el que el acto testamentario debe darse, el cual para que tenga existencia jurídica y produzca sus efectos propios debe ajustarse rigurosamente a las solemnidades establecidas, que son aquellas que tienen por objeto garantizar la libre manifestación de la voluntad del testador y su segura conservación y prueba. Esto que te estoy diciendo hoy lo consagrará el Código Civil de tu país, la República de Panamá, y en ese mismo Código Civil vas a encontrar nociones fundamentales de ineficacia de los testamentos. ¿Ineficacia de testamento? Así es. Un testamento es ineficaz cuando no produce los efectos con los que está ordenado, de manera que queda sin efecto. Las causales de ineficacia de los testamentos son 3. Nulidad, Revocación y la caducidad, pero nosotros te vamos a explicar cada una de ellas. La revocación tiene lugar cuando el testador cambia de idea y otorga un nuevo testamento para determinar su voluntad. En este caso, el testamento anterior queda sin efecto para aquellos efectos que sean incompatibles con el nuevo. Esto viene consagrado en la legislación en el artículo 771-773 del Código Civil. Es necesario mencionar que la excepción que contempla el artículo 775 con referencia al reconocimiento de un hijo natural no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en el que fue hecho. El testamento no puede ser revocado del todo ni en parte
si no se cumplen con las solemnidades necesarias para atestar. La revocabilidad del testamento es una garantía de la libertad de testar que permite al testador la efectividad de su última voluntad al venir autorizado por la ley para revocar el testamento de manera total o parcial, siempre que siga las solemnidades para la forma. La revocación puede ser además expresa cuando viene así enunciado por el testador, o bien tácita cuando viene teniendo lugar después del testador. El Código de la República de Panamá contempla estas nociones fundamentales de la revocación como modalidad de ineficacia de los testamentos en los artículos 771 y 773. Nulidad existe cuando el testamento tiene lugar a vicios estructurales y funcionales, los cuales hacen que el testamento deje de producir el efecto deseado por el testador, ocasionando su invalidez. Por ejemplo, si lo hace un menor. Dentro de las causas de nulidad podemos mencionar: 1. Falta de capacidad del testador. La incapacidad del testador es motivo para la nulidad del testamento según el artículo 694. Son nulos los testamentos de los menores de 12 años, los que no se hallen en su sano juicio. El testamento hológrafo otorgado por menor de edad según el artículo 720. El otorgado por los ciegos y los que no sepan leer según el artículo 695. 2. Vicio de voluntad del testador. El artículo 705 nos dice que es nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. Esto ha de ser injusto, grave y probado. 3. Ilicitud del testamento. Es nulo el testamento hecho con una forma de testar prohibida, como por ejemplo el testamento mancomunado, es decir, el hecho por dos personas a la vez, que ordena que no valga el uno sin el otro. 4. Los efectos de forma. A este respecto tenemos los artículos 726 y artículo 727 que dicen lo siguiente. Primeramente, el artículo 726, que el testamento abierto deberá ser otorgado ante notario y 3 testigos idóneos, que vean y entiendan al testador, y de los cuales uno al menos debe saber y poder escribir. Solo se exceptuarán de esta regla los casos expresamente en este capítulo. En cambio, el artículo 727 nos dice que el testador que expresará su última voluntad al notario y a sus testigos, redactando el testamento con arreglo a ella y con expresión de lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento. Se leerá en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador y los testigos que puedan hacerlo. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los testigos instrumentales u otra persona, dando fe de ello el notario. Lo mismo se hará cuando uno de los testigos no pueda firmar. El notario hará constar siempre que a su juicio se halla el testador en capacidad legal para otorgar el testamento. Cuando hablamos de nulidades, debemos hablar de nulidades absolutas o totales y nulidades relativas o parciales. Las nulidades absolutas o totales afectan todo el testamento. La nulidad del acto es absoluta cuando el vicio afecta el interés público, el interés de la moral o de la ley. La nulidad es relativa o parcial cuando afecta alguna de las disposiciones testamentarias. Esta distinción permite mantener la validez de las disposiciones testamentarias que no estén afectadas por la ineficacia de otra u otras. La caducidad existe cuando la ley establece la ineficacia del testamento por no haberse observado determinadas formalidades posterior o complementarias a su otorgamiento. Esto lo establecerá el Código Civil en el artículo 777. Si el testamento fuese hológrafo, deberá protocolizarse, presentándolo con este objeto al juez de circuito del último domicilio del testador o al juez del lugar en el que hubiese fallecido dentro de los 5 años contados desde el día del fallecimiento. Sin este requerimiento no será válido.
Si el testador se hallara en peligro eminente de muerte, puede otorgar el testamento ante 5 testigos idóneos sin necesidad de notario. En el caso entonces de la epidemia, puede igualmente otorgarse este testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 18 años. En estos 2 casos que te acabo de contar, se inscribirá el testamento siendo posible o no siendo posible. Este testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. Este testamento otorgado con arreglo a estos casos que te estoy mencionando quedará ineficaz si pasaren 2 meses desde que el testador haya salido del peligro inminente de muerte o haya cesado la actividad. Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento no se acude al juez competente para que se eleve a escritura pública y se haya otorgado por escrito o verbalmente. Los testamentos otorgados sin autorización de notario serán ineficaces si no se elevan a escritura pública o se protocolizan en la forma prevista en el Código Judicial. El testamento militar durante una batalla, asalto, combate o generalmente en todo peligro próximo a la acción de guerra podrá otorgarse este tipo de testamento de palabra ante testigos. Pero ojo, este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro cuya consideración testó. Aunque no se salvare, será ineficaz este tipo de testamento si no se formaliza con los testigos que el auditor de guerra puede proporcionar. En cuanto al testamento marítimo, si hubiese un peligro de naufragio, esos tripulantes y pasajeros podrán hacer testamento ante 2 testigos, pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro cuya consideración testó. Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se formaliza con los testigos ante el juez del primer puerto en el que arriben. Los testamentos abiertos y cerrados relacionados con lo marítimo caducarán pasados 4 meses contados desde que el testador se embarcare en un puerto donde había podido testar con la formalidad originaria. Pero esto no lo es todo. Muchas personas tienden a creer que la caducidad obedece solamente al tiempo, y aunque es así, debemos considerar también que si una persona no puede recibir una herencia por alguna indignidad, esta también es considerada como caducidad. Ese hombre es indigno a recibir la herencia de tu madre por haberle arrancado la vida, y las indignidades dan lugar a la caducidad. ¿Lo tienes claro? Herli Polanco y Asociados, buenas tardes. El licenciado David Sánchez le habla. ¿En qué puedo servirle? Necesito sus servicios como abogado. Tengo que impugnar un testamento. Mañana a las 10 las esperamos en nuestro despacho. Listo, ahí estaré. Gracias. Estamos para servirle.